Hola hermanos, el día de hoy, 18 de febrero del 2020, es martes de la sexta semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Fíjense, yo lo que estoy pensando es que exactamente en una semana estamos en el martes de carnaval. Acuérdense que esta es la lógica, ¿no? O sea, un día antes del miércoles de ceniza es carnaval, se va la carne, ya no se puede volver a comer carne, por eso así se llama, ¿no? Mardi Gras, le dicen en martes de grasa, o sea, porque hay que comer carne. Bueno, en fin. Hoy no tenemos memoria obligatoria. Les voy a hablar de San Simeón, obispo y mártir, el segundo obispo de la ciudad de Jerusalén. Fíjense, eran parientes del Señor Jesús. Era supuestamente hijo de Cleofás. ¿Se acuerdan de la historia de Cleofás? ¿No? María, la de Cleofás, que es parienta, es hermana, dice, pues para decir que es familiar de la Virgen Santísima. Y entonces, por lo tanto, este Simeón, que está, según lo que atestigua la tradición, pues fue discípulo del Señor Jesús, conoció al Señor Jesús. La mayoría sostiene que estuvo en Pentecostés en el momento en el que vino el Espíritu Santo y que cuando es martirizado Santiago, entonces él pasa a ser de manera unánime más o menos alrededor del año 66, más o menos de nuestra era, o antecito del 66, porque el 66 es la época del asedio, es el momento en el que la revuelta que provocan los celotas va a derivar en la guerra judía, en la guerra que va a terminar con la destrucción de Jerusalén. Entonces, unos años antes, él pasa a ser obispo y bueno, luego le toca huir, ¿no? Y parece ser que, según cuentan algunos escritores, logró regresar a la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida, que estaba en ruinas. Y bueno, motivó un poco a la vida comunitaria y va a morir, dicen, fíjense, la tradición dice que murió de 120 años de edad. Cuando se dio cuenta en tiempos de Trajano que él era un cristiano y además descendiente de David, fíjense, o sea, la imagen que está detrás, entonces pues lo mandaron a matar. Y hay alguna parte de la tradición que habla de que murió crucificado, o sea, murió condenado igual que su primo, el Señor Jesús. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo la carta a Santiago en el capítulo primero, versículos del 12 al 18 en este caso. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Dirán ustedes, ¿por qué este texto? O sea, hablar de la tentación, hablar de la concupiscencia, hablar del origen del mal y hablar de todo don perfecto. Porque muy probablemente pues las comunidades cristianas del primer siglo, sobre todo a finales del primer siglo, les toca enfrentar, no probablemente, ciertamente, el tema del gnosticismo. Y entonces este movimiento gnóstico, que no es uno, tengan presente que el gnosticismo son cualquier cantidad de ramas, cualquier cantidad de escuelas. Había en Alejandría, se habla de más de 40 escuelas distintas, o sea, 40 maneras de pensar en su gnosticismo, en esta visión de que la gran sabiduría que tenían ellos. Y entonces, uno de los errores del gnosticismo es el dualismo. Ellos piensan que hay dos principios, uno bueno y uno malo, un Dios bueno y un Dios malo. El Dios malo es el del Antiguo Testamento, el Dios bueno es el del Nuevo Testamento. Entonces, claro, desde el momento en el que yo estoy queriendo encontrar qué es lo que causa el mal, de dónde nace el mal, de dónde surge el mal, entonces hay que definir de entrada con toda claridad que el mal no es provocado por Dios, que Dios no quiere, Dios no tienta al hombre, Dios no lo pone en situación de riesgo. Y luego también hay que decirlo, ¿no? Que la tentación superada, esa es la que produce la alegría y la gloria y la paz. Claro que sí. O sea, no es la tentación, es la tentación superada. Cuando yo soy capaz de decir, ¿se acuerdan? El evangelio de anteayer, ¿no? Sí cuando es sí, no cuando es no. Pues si yo le digo no a la tentación, ahí muere, pues. O sea, ya no tiene por qué seguir. Entonces, ahí la fuerza tiene que estar en esto, en no caer en el pecado que engendra la muerte, según lo que nos dice aquí. La concupiscencia, el término como tal, está enfocado en este caso, no es la visión de San Pablo, sino la de Santiago, como la debilidad humana, como esa inclinación al mal. Y esa inclinación al mal, cuando yo me dejo, pues imagínense ustedes, uno renco y lo empujan. Entonces, claro, ahí sí cae. Entonces hay que tener esa fortaleza y esa firmeza de entender que todo lo bueno viene de Dios. No puede provenir de Dios nada malo. El Evangelio, ay Dios mío,
Siguen los suspiros del Señor Jesús, cuidado, que ya lo escuchábamos ayer, el suspiro del Señor Jesús con dolor, ¿no? Frente a la reacción y la actitud de la gente, de los fariseos que le piden señales. Ahora se trata de una discusión más con los discípulos. Marcos capítulo 8, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pobrecito el Señor Jesús. Qué paciencia la que tiene con estos benditos apóstoles, con estos benditos discípulos y con nosotros. Si nosotros somos igualitos, es decir, dígame si no. ¿Cuántas veces nos quedamos centrados en un problemita, en una cosa? No vemos la visión, no vemos el cuadro grande, no vemos lo que Dios está haciendo, sino que nos quedamos allá. Ay, nos hace falta esto, pero no vemos lo que ya tenemos. Como que este reclamo es: bueno, y ustedes no tienen ojos para ver y no tienen oídos para oír. Es lo mismo, ¿no? No puede reclamarle el Señor. Es que en ese embotamiento, a mí me encanta esta palabra siempre, embotarse, meterse en una botella, o sea, y bueno, embotellado. Piensen que así se le dice al tráfico, ¿no? Cuando usted tiene allá, está embotellado, es un embotellamiento, no hay para dónde pasar, no se puede mover. Bueno, así vemos algunos de nosotros embotellados, o sea, embotados, la cabeza más dura, Dios mío, que una piedra de río. O sea, y ahí es donde está el problema. Tenemos que pedir al Señor el ablandador. ¿Saben cuál es el ablandador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a lo que nos llevará siempre es a la actitud de gracias, a bendecir al Señor, a alabarlo, a glorificarlo, a dejar de estarnos quedando en la mentalidad aquella reduccionista, minimalista, cobarde si lo quieren, de estar ahí pensando solo en este problemita, en todo lo que no tenemos, para empezar a ver lo que ya el Señor nos ha dado. Les invito por eso precisamente el día de hoy a hacer esta oración que he modificado un tantito, porque es una oración que encontré en una página muy linda que nos invita a orar y que, de hecho, a mí lo que me encantó fue que al final había una ejaculatoria a la Virgen, pero esa no la incluí en la oración. Tuve que modificarla un poquitito porque pide, al final, el que está orando pide por su pareja, por sus hijos. Bueno, comprenderán que no me sale decir esto a mí de ninguna manera, pero es una bendición, es una alabanza al Señor muy linda. Bendice, Señor, todo lo que mis manos hagan hoy para que se conviertan en bendición para los demás. Bendice, Señor, cada uno de mis pensamientos para que sean como los tuyos y quieran el bien de los demás. Bendice, Señor, mi propia vida y la de los demás para que sea imagen tuya en la sociedad. Bendice, Señor, mi corazón para que se convierta en fuente de bendición que transparente tu amor. Bendice, Señor, el presente y el futuro de mi vida. Bendice a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, a mis ahijados, a mi comunidad parroquial, a todos cuanto me encuentre hoy y siempre por el camino de la vida. Bendice, Señor, cada palabra, pensamiento y actitud y sentimiento que surge de mi corazón. Bendice, Señor, cada una de mis preocupaciones y sinsabores, cada alegría y cada triunfo. Bendice, Señor, a los que no tienen dónde cobijarse ni qué comer, a los despreciados de la sociedad, a los abandonados del mundo. Bendice, Señor, a tu Iglesia Santa, al Santo Padre, a los obispos y sacerdotes, a los consagrados y consagradas, a los misioneros, a los que dan la vida por ti, a los perseguidos por razón de la fe. Bendice a los gobernantes y los políticos de mi país y del mundo entero, para que persigan siempre el bien común. Bendice a mi país, bendice a mi ciudad, bendice, Señor, cada uno de mis pasos para que me lleven pausadamente hacia la gloria celestial. Amén. Que Dios les bendiga a todos.